Esta historia no me pertenece. Créditos a Superchesco. Dejaré el link de su perfil de Wattpad en la descripción del video. Un helado renacer, Douma X Musoku Tensei, capítulo 9, bajo la danza del hielo y la llama. Levantó una ceja con ligera sorpresa. Douma. Vaya, no puedo leerlo. Dijo con su característico tono burlón, como si lo disfrutara. Philip. Es el lenguaje del dios bestia. ¿Te gustaría aprenderlo? Douma. Es posible. Jamás pensé que aprendería un nuevo idioma, pero ahora que tengo algo de tiempo libre, no veo por qué no. Philip soltó una pequeña risa, complacido con su actitud. Philip. El idioma del dios bestia es hermoso. Dijo con aire soñador. Además, podrías usarlo para que la servidumbre se comunique contigo más fácilmente. Douma. Eso es cierto, qué gran idea. Respondió con entusiasmo fingido y una mirada calculadora. Philip bajó el tono, como si compartiera un secreto entre cómplices. Philip. Oye, ¿también sabes de sus otros encantos? Douma. Sí, aunque no las había visto antes, pero esas orejitas tan suaves se me hacen tan atractivas. Dijo con dulzura retorcida, disfrutando el doble sentido. Philip. Te comprendo completamente. Lo que más me gusta son sus colas. Verlas moverse de felicidad es... Se llevó la mano al pecho y suspiró largamente. Ah, se nota que tienes la sangre de un Greirat. Douma sonrió aún más amplio, como si fuera una flor venenosa abriéndose. Douma. Señor Philip, he decidido que desde hoy estudiaré el idioma del dios bestia con total dedicación. Philip. Muy bien, entonces tienes mi permiso para llevarte estos libros. Douma. ¿Será que podría llevarme unos cuantos más para estudiar otros idiomas también? Preguntó con un tono curioso y una mirada brillante. Philip. Claro, por supuesto. Douma. Muchísimas gracias. Tiempo después, se podía apreciar a Douma en su habitación, concentrado, con una pluma elegante en mano y su pequeño escritorio. Estaba escribiendo una carta para Roxy, con una sonrisa algo más genuina que de costumbre. Maestra Roxy, ¿cómo está? Permítame comentarle que he comenzado a estudiar idiomas de otras tierras. El del dios bestia, el del dios de la batalla, incluso uno que algunos llaman la lengua del dios demoníaco, aunque este último parece más un revoltijo de gruñidos y amenazas escritas con demasiados garabatos. Me he divertido mucho intentando pronunciar frases que, según los libros, significan cosas como gloria en la destrucción o paz a través del miedo. ¡Qué idioma tan pintoresco! De todos, el idioma del dios bestia me ha parecido el más encantador, quizá porque es el que más se usa entre las doncellas del palacio. Es un idioma que parece ronronear al oído. Espero que usted esté bien y avanzando con sus investigaciones. Yo, por mi parte, seguiré aprendiendo, y esperando que algún día podamos tener otra conversación interesante, esta vez en varios idiomas. Con un gesto satisfecho, Douma cerró la carta con un pequeño sello de hielo que contenía una miniatura tallada del rostro de Roxy. La admiró un instante antes de reírse solo. Me pregunto qué cara pondrá cuando la lea. Dijo con picardía, antes de llamar a un sirviente para que enviara la misiva. Había pasado el día entero hasta llegar la tarde. Douma seguía en su habitación, pero había algo raro, Douma estaba ligeramente enfadado. Carajo, no puedo entender nada, decía con una sonrisa torcida, aunque en su voz se notaba cierta molestia. Podría preguntarle a Ghislaine sobre el idioma del dios bestia, pensaba, girando la pluma entre sus dedos. El del dios de batalla es algo similar al humano, así que me las puedo arreglar para descifrarlo, pero el idioma del dios demonio es muy complicado, no entiendo nada. Mientras Douma seguía pensativo, escuchó unos gritos a lo lejos que atrajeron su atención. Ya fue suficiente. Se escuchó la voz de Eris en la distancia. Al asomarse, Douma la vio salir corriendo, mientras Edna la llamaba en vano desde el fondo del pasillo. Momentos después, Edna se acercó a Douma, visiblemente apenada. Lamento que haya visto eso, joven amo, ¿pasó algo? Me parece que la señorita Eris no tiene ninguna habilidad para el baile. Ouch, siento pena por escuchar eso, dijo Douma conteniendo una risilla. A este paso, la señorita no hará más que humillarse. Vaya, eso no suena nada bien. Si sigue así, hará el ridículo en su 10º cumpleaños. Nadie podrá olvidar ese día, ¿no le parece muy triste para la señorita? Douma la miró de reojo con un semblante aburrido, claramente más cansado que compasivo. ¿Quiere que haga algo al respecto? Antes de que pudiera continuar, Edna tomó sus manos rápidamente, con desesperación. ¿Podría convencerla por su propio bien, joven amo?
Necesito que vuelva a sus lecciones de baile. Douma, en los primeros instantes, se estaba hartando de los lloriqueos de lo que a sus ojos era una insignificante empleada. Pero simplemente suspiró y le sonrió, como si su resignación fuera un acto de amabilidad. Claro, haré lo que pueda, dijo con esa voz suave y falsa que usaba cada vez que quería que lo dejaran en paz. Y así, Douma emprendió su búsqueda para encontrar a la niña. No hacía falta usar sus instintos para rastrearla, sabía perfectamente que estaba en aquel granero, pero aún así se sentía algo indispuesto. Para empezar, se suponía que había venido a la mansión para trabajar como tutor de Eris y Ghislaine, mas ahora, desde su intento de secuestro hacia Eris, había hecho el papel de guardia. Después vino su castigo por pelear con Ghislaine de buenas a primeras, y ahora le tocaría hacer de maestro de baile. Si esto seguía así, iba a reclamar que le pagasen más. Al llegar al granero, se encontró a la niña acostada en un montón de heno. Douma. ¿Con qué aquí estabas?, dijo con su típico tono cantarín. La niña solo ladeó la cabeza, con la molestia bien conocida de su personalidad. Douma. ¿Estás teniendo problemas con el va? Antes de que pudiera terminar, Eris le dio una patada directa al rostro, lanzándolo fuera del pequeño tumulto de heno y dejándolo en el suelo. Douma solo se sobaba la cara. Ciertamente, la situación era graciosa, pero también desesperante. Durante sus primeros días lidiando con Eris, Douma solía preguntarse cómo era que Akaza tenía tanta tolerancia con las mujeres, o Gyutaro con Daki. El niño simplemente se recompuso, olvidando lo ocurrido, y al ver que Eris no hacía nada más, le preguntó: ¿No volverás a tus clases? No necesito bailar, respondió Eris con su tono enojado, aunque era evidente que había algo de frustración tras esas palabras. Antes de que Douma respondiera, Eris siguió. No iré a la fiesta, dijo cortante, molesta. Pero si es para ti, sería muy egoísta de tu parte, respondió Douma con su típica sonrisa ligera, aunque su mirada la estudiaba con detenimiento. ¿Por qué tengo que hacer algo en lo que no soy buena? Douma la miró un momento en silencio. Luego, su sonrisa se volvió más tenue, y su voz bajó de tono, como si hablase para sí mismo. Qué curioso, la gente suele huir de lo que le cuesta, pensando que es una forma de protegerse. Yo lo he visto antes, muchas veces, almas rotas que prefieren reír o gritar antes que enfrentar el vacío que sienten por dentro. Puso una mano sobre su pecho, fingiendo dramatismo, pero con cierta verdad detrás. He conocido muchas caras de la frustración, algunas más trágicas que otras. Pero lo que todos terminan aprendiendo, tarde o temprano, es que uno siempre se arrepiente más de lo que no intentó. Guardó silencio un instante, sin dejar de mirar a Eris, que ahora lo observaba con un leve asombro. Algún día recordarás este momento. Tal vez cuando ya nadie baile por ti, o cuando el salón esté vacío. Y créeme, lo que más dolerá no será haber fallado, sino no haberlo siquiera intentado. Se quedó ahí, sentado en el montón de heno, sin presionar más. Solo dejando que sus palabras quedaran flotando. Eris. Tú no lo entenderías, Douma. Tú puedes hacerlo todo. Douma. Hay muchas cosas que aún no puedo hacer. Eris. ¿En serio? No te puedo tomar en serio si lo dices con esa sonrisa. Douma. Hablo muy en serio, respondió, dejando caer por un instante su eterna sonrisa, dándole a su rostro un matiz más serio que captó por completo la atención de la niña. Por ejemplo, hace poco comencé a estudiar nuevos idiomas bastante interesantes, pero últimamente, no entiendo nada. Aún así, sigo estudiándolos. ¿Por qué?, preguntó la niña, con la calma que daba ese pequeño momento de honestidad. Douma. Es difícil encontrar una razón, tal vez entre más difícil me resulta hacer algo, más satisfacción me da esforzarme y ver el avance, eso creo. Durante algunos minutos, el lugar quedó en un silencio tranquilo. Las palabras de Douma, aunque extrañamente sinceras, ocultaban algo más. En su vida pasada, su mayor defecto fue vivir encerrado en sí mismo, limitado a creer solo en lo que podía ver. Se dejó arrastrar por el placer y la comodidad, y eso, al final, fue una de las razones de su caída. Incluso convertido en uno de los demonios más poderosos al servicio de Muzan, jamás sintió hambre de superación, ni siquiera de manera fingida. Pero ahora, con esta nueva oportunidad, no solo buscaba recuperar su poder. También quería ampliar sus horizontes, dejar de ser el ser cerrado que una vez fue. No por bondad. No por redención. Simplemente, porque había cosas que esta vez no quería volver a repetir. Sin más, Douma volvió a recuperar su sonrisa habitual, esa que ocultaba más de lo que mostraba. ¿Y bien?, preguntó con ligereza.
¿Vas a darle una oportunidad al baile? Yo puedo ayudarte si tú quieres. Por un instante no hubo respuesta. Luego, Eris bajó del montón de heno, no sin antes soltarle un golpe en la cabeza, sin razón aparente. Douma soltó una pequeña risa y se sobó la frente, resignado. Suspiró al verla alejarse, convencido de que había fracasado en convencerla. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. ¿Por qué te quedas sentado?, gritó Eris con su usual tono molesto. Douma levantó la mirada y la vio de espaldas, con esa postura altanera tan suya. Vamos a practicar, dijo ella, con su habitual tono mandón. Él sonrió, esta vez con una expresión más suave, menos fingida. Se levantó despacio, estirando un poco los brazos. Muy bien, respondió, acercándose. Seré tu escolta, señorita. La habitación de la mansión se había convertido en un improvisado salón de baile. Edna aplaudía con ritmo desde una esquina, marcando los pasos con entusiasmo. 1, 2. 1, 2. Eso es, sigan el compás. En el centro, Douma y Eris hacían su mejor, o peor, intento de coordinar movimientos. Pero más que una clase, parecía un duelo territorial. Estás muy lento, reclamaba Eris, frunciendo el ceño. Yo. Pero si eres tú la que se mueve como si estuviera peleando con un bandido, respondió Douma, entre risas juguetonas. Cállate. Un giro mal ejecutado, un tirón descoordinado, y el caos se desató. Ambos dieron una vuelta torpe, perdieron el equilibrio y salieron volando en direcciones opuestas. Eris cayó sobre un cojín, mientras Douma fue a estamparse directo contra la pared con un sonoro tu. El niño quedó ahí un segundo, pegado al muro con los brazos extendidos como una figura decorativa mal puesta. Luego se deslizó lentamente hacia el suelo. Eso dolió más de lo que esperaba, se quejó mientras se sobaba la cabeza, recomponiéndose con una sonrisa ligeramente temblorosa. Fue entonces cuando la vio. Eris, desde su lugar en el cojín, ladeaba la cabeza con su típica expresión de juicio silencioso. No dijo nada, solo lo miraba como si evaluara cuánto había fallado como ser humano. Douma tragó saliva y pensó, aún con su sonrisa forzada. Esto es mucho peor de lo que imaginaba. Porque no había nada más desmoralizante que recibir ese tipo de mirada de alguien que acaba de mandarte volando, sin siquiera intentarlo. Tiempo después de aquel humillante, y sonoramente doloroso, momento, Douma se encontraba en la biblioteca junto a Ghislaine. Ciertamente ahora aprendía de ella, aunque no de la forma que alguna vez habría imaginado. Estudiar idiomas con la espada china era algo inusualmente reconfortante. Y lo más extraño de todo, parecía que su relación con ella se volvía, poco a poco, y solo un poco, menos hostil. Quizá, solo quizá, la estaba empezando a ver como una amiga. Una amiga que todavía podría arrancarle la cabeza si se burlaba de más, pero amiga al fin. Douma pasaba los días, y muchas noches, estudiando con una disciplina casi enfermiza. Quería estar realmente preparado. No solo para sus planes a largo plazo, sino también para lo que estaba por venir, el baile de Eris. Todos los días, sin excepción, pasaba tiempo con la niña ayudándole a ensayar. La rutina era casi religiosa. Eris tropezaba, Douma se burlaba con su tono juguetón, luego recibía un golpe bien colocado por parte de ella, y finalmente la pobre señora Edna se arrodillaba en el fondo implorando que por favor se comportaran como personas civilizadas. Y sin embargo, en ese caos había algo acogedor. Algo que, sin darse cuenta, empezaba a formar parte de la nueva vida de Douma. Una rutina caótica, sí, pero también cálida. Casi familiar. Aunque este no se quedaba atrás. Douma, con su descaro habitual, había tenido la brillante idea de vender la estatuilla de Roxy, tallada en hielo con un nivel de detalle cuestionablemente obsesivo, a muy buen precio. Pensaba que tal vez alguien compartiría su gusto por ese depravado arte. Incluso llegó a imaginar si Yoko habría apreciado sus pequeñas esculturas. Tal vez sí, ese loco tenía un sentido del arte bastante particular. Pero más allá de todo, se notaba que las cosas marchaban bien. Y, para su sorpresa, marchaban a mejor. Pasaron unos cuantos días. En uno de ellos, ya entrada la noche, Douma seguía estudiando por su cuenta. Pero no podía evitar esa mueca de fastidio en el rostro. Había partes del texto que simplemente no entendía. Incluso pensó que si Akaza estuviera en su lugar, probablemente ya habría destruido media mansión en un arranque de frustración. Justo cuando iba a cerrar el libro con un suspiro, alguien llamó a la puerta. Disculpe, amo Douma, llegó un paquete para usted, dijo una de las sirvientas. Él la recibió con una sonrisa encantadora.
Era una caja de madera de tamaño mediano. Oh. ¿Es pesado? ¡Qué emoción! La cargó con curiosidad, examinándola con interés. Al abrirla, se encontró con varias cosas, pero lo que captó su atención fue una carta. Oh. Es de Roxy. Finalmente respondió. Exclamó con una sonrisa emocionada mientras la abría y comenzaba a leer. Querido Douma, recibí tu carta. ¿Ya tienes 8 años? Seguramente ya has crecido bastante. Me sorprendió mucho leer que ahora eres el tutor de la hija del señor de Fitoa. Estoy muy orgullosa de ti. Escuché que tienes una peculiar relación con la espada china real Ghislaine. Ah, ¿qué fue del pequeño Douma que me espiaba cuando me bañaba? Me gustaría saberlo. Hace mucho que no sé nada de ti, y yo sigo muy ocupada con este príncipe pervertido. Muy bien, ahora iré al grano. ¿Quieres aprender la lengua del dios demonio? Hay muy pocos libros sobre ese idioma, y su gramática es particularmente complicada y única. Por eso, aunque suene algo pretencioso, decidí hacerte un libro de texto yo misma. Lo escribí a mano. Me tomó mucho tiempo prepararlo, así que espero que lo cuides bien. Me pondría muy triste si algún día lo veo en venta en alguna librería. Por cierto, Su Alteza recientemente compró una estatuilla de hielo idéntica a mí. Se le puede quitar la ropa. Incluso tiene lunares en los mismos lugares. Si en un futuro cercano soy víctima de una maldición, no sé por qué, pero siento que tú tienes algo que ver con esa estatuilla. No conozco a nadie más que cree hielo de esa forma, en fin, estoy preocupada. Si me dejan de molestar, volveré a escribirte. Roxy. Douma soltó un largo suspiro, y luego, simplemente, estalló en carcajadas. ¿Quién lo diría? Mierte llegó a la Roxy real. La escena lo mostraba con el libro en una mano, la carta en la otra, riendo solo en medio de su habitación, sin una pizca de vergüenza. Porque claro, para Douma, lo más gracioso no era que lo hubieran descubierto. Era que la estatuilla, le salió idéntica. Douma observó el cuaderno con detenimiento. Vaya. Sí que está escrito a mano, pensó mientras pasaba las páginas, notando la dedicación en cada trazo. Su sonrisa se volvió un poco más siniestra mientras murmuraba para sí mismo. No sé cómo agradecerle, si la vuelvo a ver, con gusto me lanzaré a lamerle los pies. Su mente se perdió un segundo en pensamientos indecorosos, pero volvió rápidamente a la realidad. Porque, por muy patético que le pareciera, entendía lo esencial. También debía esforzarse. No podía permitirse quedar atrás. A la mañana siguiente, en uno de los salones de la mansión, la música sonaba con suavidad mientras practicaban una vez más el baile. Aunque aún había cierta tensión en algunos pasos, la sincronía entre ambos era innegable. Se notaba la mejora. Cada giro, cada movimiento, tenía más armonía que el día anterior. Edna los observaba, aplaudiendo al ritmo y sonriendo con sincero entusiasmo. Señorita, con lo que ha aprendido hasta ahora, creo que mañana lo hará bien. ¿De verdad?, gritó Eris, iluminada por la emoción. Sí. Solo debe demostrar todo lo que ha practicado con el joven Douma. No habrá problema. Douma, con su sonrisa más diplomática, levantó una ceja. Pero yo no seré su pareja en la fiesta. ¿Cree que todo saldrá bien? Edna respondió con calma, con la misma fe que tendría una madre viendo a sus hijos dar su primer paso. En ese caso, solo repita lo que hicimos el día de hoy. Está bien, respondió Eris, todavía con la emoción reflejada en sus mejillas sonrojadas. Pero mientras ella sonreía, segura, Douma entrecerró los ojos. Había algo que no terminaba de convencerlo. Una punzada incómoda, una inquietud sin forma, un presentimiento. Finalmente, el día tan esperado había llegado. La mansión Boreas Greyrad resplandecía como nunca antes. Cada rincón brillaba con luces cálidas y reflejos dorados. Nobles de distintas regiones del continente se paseaban por el gran salón, cubierto por cortinas bordadas, lámparas de cristal y un aroma embriagador a vino, canela y carne especiada. La música clásica flotaba en el aire, tan elegante como envolvente, añadiendo un aire de prestigio a la velada. Ghislaine, vestida de forma más formal pero sin renunciar a su esencia fiera, vigilaba la sala desde un rincón como una loba entre corderos. Su presencia imponía, incluso cuando no decía palabra alguna. Douma, por su parte, estaba en su elemento. Sin obligación alguna, se dedicaba por completo a probar cada platillo del banquete. Con una copa brillante en la mano y un bocado de salmón entre los labios, se giró hacia una sirvienta cercana con una sonrisa deslumbrante y absolutamente fuera de lugar. «Disculpa, ¿no tendrás un poco de arroz?».
La pobre joven parpadeó, desconcertada, sin saber si se trataba de una burla o una petición sincera. Se retiró en silencio, evitando su mirada. Douma suspiró con exageración teatral. ¿Cómo es que no existe el arroz aquí? ¡Qué tragedia! Vivimos en tiempos oscuros, pero su drama personal fue interrumpido por una voz potente que dominó todo el salón. Damas y caballeros, bienvenidos. Las conversaciones cesaron y todas las miradas se dirigieron hacia la escalera principal. Allí se encontraba Sauros Boreas Greirat, hinchado de orgullo, con los brazos abiertos como si fuera el dueño del continente. A su lado, Philip sonreía con esa calma calculadora que contrastaba con la efusividad de su padre. Y entre ambos, Eris. Su vestido blanco, adornado con detalles plateados, relucía bajo los candelabros. El peinado recogido dejaba caer un par de mechones rebeldes sobre sus mejillas, suaves como la porcelana. Era un espectáculo inesperado. Hoy celebramos los adorables 10 años de mi nieta. Rugió Sauros, con voz vibrante. Para esta noche especial, hemos traído delicias directamente del reino de Asura. Coman, rían y disfruten. Eris hizo una reverencia firme, casi perfecta. Por un instante, todo el salón estalló en aplausos. Incluso Douma se detuvo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras observaba a la pelirroja. Vaya, vaya, murmuró con voz baja. Con ese vestido, realmente se ve encantadora. Sonrió. No su sonrisa hueca de siempre, sino una apenas más honesta. Solo un poco. No lo admitiría jamás, pero algo en su pecho se movió. Una chispa, una sensación leve. Cálida. Molesta. Peligrosamente humana. Y por eso mismo, Douma desvió la mirada. Se llevó la copa a los labios y bebió lentamente. No te emociones, Douma, solo es una niña, se dijo a sí mismo. Una niña, que puede romperte la nariz de un puñetazo si tropieza con ese vestido. Y rió por lo bajo, como siempre. Cada uno de los nobles formaba una fila ordenada, una tras otra, solo para acercarse y desearle un feliz cumpleaños a la joven anfitriona. Eris, por su parte, respondía con una cortesía impecable, claramente memorizada y ensayada hasta el cansancio. Su sonrisa era forzada pero funcional, y eso bastaba para evitar un escándalo. Douma los observaba desde un rincón del salón, apoyado con elegancia en una columna, aunque por dentro, ya se estaba hartando. ¿Cuánto más durará esta payasada?, pensó con un suspiro. Miró a Eris otra vez, tratando de interpretar su lenguaje corporal. Había tensión en sus hombros. El rostro le temblaba apenas al sonreír. Si Douma había aprendido algo en estos días con ella, era que la paciencia de esa niña tenía un límite. Y cuando lo cruzaba, volaban los dientes. Por un momento consideró intervenir, en caso de que se hartara y mandara a volar a uno de esos viejos engominados. No por salvarlos a ellos, claro. Solo por evitar problemas innecesarios. Pero mientras meditaba la escena, sus pensamientos lo arrastraron en otra dirección. Se miró a sí mismo. Y frunció el ceño. Su atuendo, preparado con esmero por los sirvientes de la mansión, era indigno. Un pantalón negro ceñido, un abrigo azul rey ridículamente adornado con bordes dorados, y unas mangas blancas que parecían más bien hechas para un mago de espectáculo. Pero lo peor, lo verdaderamente insultante, fue que lo obligaron a peinarse el cabello hacia atrás. Tocar mi cabello, mi glorioso cabello. Gruñó para sí. El reflejo en una bandeja de plata lo hizo detenerse un segundo. No se reconocía. Esa figura no era Douma. Era una burla. Una mala imitación. Y entonces ocurrió. Sin darse cuenta, la copa en su mano comenzó a congelarse lentamente. El vino se volvió escarcha, el cristal crujió, y una fina capa de escarcha cubrió sus dedos. Un sirviente lo notó y retrocedió de inmediato. Douma respiró hondo. Cerró los ojos. Douma, la luna superior número 2, humillado no por una espada, sino por ropa fea y peinados forzados, qué horror tan refinado. Clavó la mirada en el salón otra vez. Su expresión se relajó. Fría. Cínica. Impenetrable. Solo respira, sonríe y aguanta, como si esto fuera una masacre más, pensó. Y entonces, la copa congelada se resquebrajó lentamente entre sus dedos. Antes de que cualquier otro pensamiento pasara por su mente, una figura familiar se le acercó con discreción. Hola, joven amo Douma, saludó Edna, con una sonrisa amable y postura recta. Douma la miró un segundo, reconociendo su rostro entre la multitud de rostros desconocidos. Hizo una reverencia elegante, más por cortesía que por verdadero deseo.
Un gusto en verla, respondió, con su típica voz suave y teatral. Edna se acomodó a su lado, echando un vistazo hacia la pista de baile. ¿Cree que la señorita Eris podrá hacerlo bien? Douma ladeó ligeramente la cabeza. Espero que la fiesta llegue a su fin sin incidentes, musitó con una media sonrisa, aunque sus ojos brillaban con cierta inquietud. Antes de que Edna pudiera replicar, 3 fuertes palmadas resonaron en la sala, claras y autoritarias. La música se detuvo. Las conversaciones cesaron. Todos voltearon hacia el origen del sonido. Sauros Bóreas, con su presencia imponente al centro del salón, levantó una mano para reclamar atención. Muy bien. Que comience el gran evento del día de hoy. Exclamó con entusiasmo desbordante. Si alguno de ustedes desea recibir mi bendición, que tome la mano de mi nieta. Un murmullo recorrió la sala. Algunos nobles sonrieron, otros se adelantaron con decisión. Douma alzó una ceja con diversión. ¿Bendición? Qué forma tan pintoresca de ponerlo, y entonces, un joven noble de aspecto refinado, o al menos, eso pretendía, caminó hacia Eris con una arrogancia tan evidente que casi hizo a Douma escupir su trago. Señorita, ¿me concedería esta pieza? Preguntó el muchacho con tono altanero, su brazo extendido como si estuviera ofreciendo la oportunidad de tocar el cielo. Douma apenas se contuvo. «Ay, por favor», murmuró con una sonrisa torcida, mientras su lengua afilada amenazaba con dejarse llevar. Eris, visiblemente tensa, tragó saliva y asintió. Tomó la mano del joven con la gracia de una estatua de mármol mal esculpida. «Vamos, pequeña fiera», pensó Douma mientras cruzaba los brazos. No lo descalabres en los primeros 8 compases, el vals comenzó. La melodía se elevó con gracia, delicada como el cristal, y tan frágil como la dignidad que estaba por romperse. Eris, aún nerviosa, intentaba recordar cada paso que practicó con Douma, pero su mente estaba en blanco. El joven noble que la acompañaba parecía más interesado en lucirse que en guiarla con suavidad. Tomó su mano con fuerza, marcando el ritmo con brusquedad. El primer tropiezo no tardó en llegar. Eris giró demasiado pronto y chocó con el cuerpo del muchacho, pisándole el pie sin querer. Él hizo una mueca de dolor, pero no se detuvo. Siguió con pasos torpes y tirones descoordinados, empujándola más de lo necesario. En vez de fluir, parecía una lucha de fuerza. Los tropiezos se acumularon, y el desastre se selló con una caída aparatosa. Ambos terminaron en el suelo, enredados entre ropas elegantes y frustración. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La música se detuvo abruptamente. El silencio fue aplastante. Y luego, los murmullos comenzaron. Ni siquiera sabe bailar, qué patética. ¿Eso era una danza o una pelea? Y esa es la nieta de Sauros. Eris permanecía de pie, temblando apenas, con los puños cerrados a cada lado de su cuerpo. Su rostro rojo no solo por la vergüenza, sino por la ira contenida. Los ojos le brillaban, no de emoción, sino de impotencia. No podía mirar a nadie. Solo quería que el suelo se abriera bajo sus pies. TSK, chascó la lengua fuertemente, aguantando las ganas de llorar. Desde un rincón del salón, Edna observaba la escena con la mano sobre el pecho. «Señorita Eris», susurró, con una tristeza que le pesaba en el alma. Aquella escena, aquella humillación, le rompía el corazón. A su lado, Douma permanecía en silencio. Su rostro, normalmente risueño o burlón, estaba envuelto en una sombra. Observaba a la niña con ojos penetrantes, como si reviviera algo que ni él mismo quería recordar. Pero entonces, algo cambió. Una sonrisa se dibujó en su rostro, amplia, teatral. Una sonrisa que no era amable, ni cruel, era pura malicia refinada. «Bueno, ¿qué se le va a hacer?», dijo con tono cantarín, dejando su copa congelada sobre una bandeja y caminando sin prisa hacia el centro del salón. Los murmullos se apagaron poco a poco al notar su presencia. Cada paso suyo hacía crujir el suelo con elegancia. Los nobles, confundidos, se apartaban, dándole el paso como si lo conocieran de toda la vida, aunque no sabían ni quién era. Y entonces, se detuvo frente a ella. Eris aún tenía la mirada baja, los ojos brillosos, las mejillas tensas. Cuando vio unos zapatos negros detenerse frente a ella, alzó el rostro con confusión, solo para encontrarse con Douma, imponente y altivo, mirándola desde arriba con esa sonrisa elegante y peligrosa. Él se inclinó un poco, en una reverencia que rozaba lo teatral, y le extendió una mano enguantada. «Señorita, ¿me concedería esta pieza?». Eris abrió los ojos sorprendida. «De Douma». Douma mantuvo la mano firme en el aire, sin dejar de sonreír.
Vamos, vamos. No es momento para llantos. Que tiemble el piso si hace falta, pero no usted. Ella dudó por un segundo, temblando, pero al ver su expresión, esa mirada confiada, como si no hubiese duda de que todo saldría bien, sintió algo removerse en su interior. Y entonces, con un suspiro tembloroso, tomó su mano. La sala se quedó completamente en silencio otra vez. Y el segundo baile estaba por comenzar. Los murmullos no tardaron en surgir. Al ver a Douma tomar la mano de la cumpleañera con tanta soltura y elegancia, los nobles se inclinaban unos hacia otros con expresiones confundidas. ¿Quién es ese? No lo había visto antes. ¿Es parte de la familia real de otro reino? Philip, desde su lugar junto a Sauros, solo suspiró con una mano cubriéndose el rostro. Ya va a hacer de las suyas otra vez. Sauros, en cambio, miraba la escena con curiosidad, aún sin decir palabra. La música volvió a sonar, más suave esta vez, casi tímida. El ambiente, tenso. Douma y Eris comenzaron a moverse. Al principio, sus pasos eran torpes, desacompasados. La niña casi tropezaba de nuevo, aunque Douma la sostuvo con firmeza sin borrar su sonrisa. ¿Estás nerviosa?, preguntó en voz baja, sus ojos brillando con ese tono juguetón que lo caracterizaba. Eris asintió con un puchero, visiblemente tensa. Están todos mirando, mi papá, mi abuelo, todos. Oh, qué presión, dijo Douma, como si hablase del clima. Pero luego, inclinándose levemente hacia ella, susurró solo para que ella escuchara. Ya sé, haré un hechizo que te convertirá en una excelente bailarina. Eris alzó la mirada sorprendida. ¿Hay un hechizo para eso? No exactamente. Es un pequeño conjuro improvisado, respondió con picardía. Claramente era una mentira, pero no le importaba. Si le ayudaba a recuperar la confianza, bastaba. Ella lo miró, dudando, pero esperanzada. Cuando te dé la señal, susurró, da un paso como si esquivaras un ataque. ¿Lista? Espera, Douma, espera. Exclamó ella, al notar que él ya comenzaba a moverse con más energía. Aquí vamos. Anunció con entusiasmo. Ahora. Eris obedeció, y al hacerlo, todo cambió. Los pasos comenzaron a fluir, primero como un juego entre dos que se conocían de memoria. Después, como una danza que mezclaba elegancia y audacia. Giraban, esquivaban, daban vueltas inesperadas que, aunque poco convencionales, parecían coreografiadas de antemano. Douma guiaba con seguridad, como si el salón entero fuese su escenario. Y Eris lo seguía. Con una sonrisa temblorosa primero, pero luego con confianza, con orgullo. Como si al fin sintiera que podía hacerlo. Los murmullos desaparecieron. Los ojos de todos se abrieron al verlos bailar con gracia, emoción, y un extraño pero encantador estilo propio. Edna, con las manos entrelazadas contra el pecho, contenía las lágrimas. Señorita Eris, lo está logrando, y en medio del salón, entre luces, música y murmullos que se convertían en aplausos, Douma y Eris giraban como si el mundo girara con ellos. Y así, el salón entero pareció transformarse. La melodía se volvía más intensa, como si los instrumentos mismos se emocionaran al verlos danzar. Douma y Eris, unidos por una sincronía inesperada, se movían con armonía, cada paso fluyendo como agua sobre cristal. No eran los movimientos más ortodoxos, pero eso ya no importaba. Había algo en ellos que cautivaba. Algo que hacía que los demás dejaran de murmurar, y simplemente miraran. Los candelabros colgantes derramaban su luz dorada sobre ellos, haciendo brillar el cabello rojizo de Eris como fuego suave, mientras el plateado de Douma relucía como el reflejo de la luna en la escarcha. Y cuando giraban, la luz del sol que atravesaba las grandes ventanas del salón los envolvía, pintando sus siluetas con destellos cálidos y etéreos. Era como si el tiempo se hubiese detenido solo para ellos. El paso firme de Douma contrastaba con la ligereza creciente de Eris. Donde antes había nerviosismo, ahora había confianza. Donde hubo tropiezos, ahora había equilibrio. Y donde hubo pena, ahora había belleza. La gente no lo decía, pero todos lo sentían. Se veían bien juntos. Muy bien. Como si desde el principio hubieran nacido para este momento. Como si entre pasos y miradas, hubieran creado un pequeño paraíso inquebrantable, un rincón de armonía en medio de un mundo que a menudo se burlaba o exigía demasiado. Las faldas de Eris danzaban como llamas en un viento suave. El abrigo azul de Douma ondeaba como si tuviera vida propia. Sus manos, unidas, no temblaban. Giraban, saltaban, se deslizaban con precisión. Y por un instante eterno, parecieron no ser niños, ni nobles, ni esperanzas impuestas.
Solo eran dos almas que se habían encontrado en el centro de una pista brillante, ante los ojos de todos, pero más allá del juicio. Justo cuando el vals alcanzaba su punto más alto y la emoción comenzaba a calar en la atmósfera del salón, Douma dejó caer la cabeza hacia un lado, como si escuchara una música más allá de lo audible. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas visible. Ahora, haré que esto sea inolvidable. Un susurro. Un destello. Y entonces, ocurrió. Con un suave movimiento de su mano, una corriente de energía recorrió el aire. A ras del suelo, la neblina apareció, fina y cristalina, acompañada de un brillo tenue que pronto se alzó en columnas de luz helada. Frente a los ojos de todos, la técnica fue invocada con total naturalidad. Kekijutsu. Shinsei Nasuichi no Kagami, espejos divinos de cristal. La habitación entera quedó envuelta por una cúpula de hielo perfecto, resplandeciente y translúcido, formada por paneles de espejo curvos que emergieron desde el suelo hasta cubrir el techo. No había agresión, no había filo. Solo un espectáculo de simetría y reflejos que parecía de otro mundo. Los nobles se levantaron de golpe. ¿Qué está haciendo?, exclamó uno. Nos encerró. Es un ataque, decía otra voz, temblorosa. Sauros reaccionó en el acto, no con ira, sino con reflejos afilados por la batalla. Dio un paso al frente con los ojos como platos, y una mano instintivamente se dirigió al mango de su espada ceremonial. Prepárense. Esto no es magia común. Rugió, en tono más de advertencia que de furia, su mirada fija en el centro de la sala. Philip se levantó más lento, apretando los dientes. Se pasó una mano por el rostro mientras murmuraba para sí. Sabía que haría algo raro, pero esto, ¿qué demonios pretende ahora? Ghislaine se tensó al instante. Su cuerpo se colocó frente a Hilda casi sin pensarlo, con los ojos evaluando los reflejos y ángulos. Mocoso, murmuró, lista para actuar. Si esto se vuelve hostil, lo parto en dos. Hilda no gritó, pero su rostro perdió el color. Observaba la cúpula con los labios apretados y las manos crispadas. Dio un paso hacia atrás, su respiración agitada. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo haría? ¿Qué va a hacerle a Eris?, murmuró, apenas conteniendo el temblor en su voz. La tensión era densa como el cristal que los rodeaba. Pero antes de que cundiera el pánico, algo los detuvo. Douma, aún sonriendo, giró con elegancia sobre sus talones y retomó el baile con Eris como si nada. La pequeña al principio se estremeció, confundida, mirando todo a su alrededor con temor. Pero cuando sus ojos encontraron los de Douma, comprendió. Él la guiaba, sin miedo, con absoluta naturalidad. Y entonces lo entendió. Aquella técnica no era para atacar. Era un escenario. Los músicos, impresionados por la técnica, se detuvieron por un momento, al mirarse entre sí y al ver que ambos seguían bailando, decidieron si a tocar nuevamente, pero había un cambio. Los músicos, en todo su profesionalismo, comenzaron a tocar con un estilo más lento, en vez de un ritmo animado, fue más algo calmado pero elegante con un matiz de romance que iba muy acorde al ambiente que emanaban ambos. Las luces cálidas de la sala desaparecieron, reemplazadas por un suave fulgor azulado, casi etéreo. Los espejos de la cúpula reflejaban la luz del sol tamizada por los vitrales, y la dispersaban en ondas suaves de colores fríos, como si una aurora boreal hubiera descendido al salón. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Los murmullos anteriores quedaron ahogados en la contemplación muda. Sauros, con los ojos aún abiertos por el susto, parpadeó varias veces, mirando cada rincón de aquella obra mágica. Sus hombros bajaron lentamente. «No es un ataque», murmuró, incrédulo. «Solo, está bailando». Philip entrecerró los ojos y soltó un resoplido de resignación mezclado con asombro. Por los dioses, ese chico siempre encuentra la forma de dejar a todos sin palabras. Hilda se llevó la mano al pecho, los ojos fijos en su hija, que ahora giraba con gracia y firmeza, sonrojada pero segura. Algo dentro de ella se quebró suavemente, en silencio. Quizás por primera vez, vio a Eris no como una niña mimada o torpe, sino como una jovencita con luz propia. «Eris», susurró con voz temblorosa. Nunca la había visto así. Ghislaine bajó lentamente la guardia, sus brazos cruzados con una media sonrisa en el rostro. Supongo que sabe cómo impresionar, aunque siga siendo un mocoso raro. Y en medio de esa aurora de reflejos y hielo, Douma y Eris continuaron danzando. Cada giro era duplicado por decenas de reflejos. Cada paso, una sinfonía de luz. Parecían flotar en un universo de cristal. Eris, ruborizada, se aferraba a él.
Ya no había vergüenza ni miedo en sus ojos, solo sorpresa, confianza, y algo nuevo, que no sabía cómo nombrar. Y todos los presentes, solo podían mirar. Fascinados. Atemorizados. Encantados. Era un espectáculo imposible. Un paraíso helado que nadie jamás olvidaría. Todos los presentes mantenían la mirada fija en los dos niños que danzaban en el centro del salón. Nadie apartaba los ojos de ellos. Douma y Eris parecían ajenos al mundo, girando en perfecta sincronía dentro de aquella cúpula irreal, bajo el vaivén de luces frías que se deslizaban sobre el hielo como reflejos de otro plano. Los murmullos eran apenas suspiros contenidos. Los nobles y asistentes no podían apartar la vista, preguntándose en silencio qué clase de hechicería estaban presenciando. Aquello no era una simple magia elemental. A sus ojos, no era magia humana. Era arte. La extravagancia del momento solo creció. Douma ejecutó un giro amplio, extendiendo el brazo con gracia, guiando a Eris como si la danza misma le obedeciera. Ella, a pesar de su torpeza inicial, se dejaba llevar, envuelta en un nuevo aire de seguridad. Los reflejos de la cúpula multiplicaban sus movimientos, haciendo que el dúo pareciera una constelación viva en medio del salón. Y entonces, tras una última vuelta, el baile concluyó. Douma y Eris quedaron de pie en el centro, jadeando suavemente. El silencio reinó. La cúpula de cristal comenzó a deshacerse desde su ápice, fragmentándose en miles de escarchas que descendieron lentamente como nieve de cristal. Cada copo brillaba con un tono distinto, lavanda, celeste, esmeralda pálido, y caía con tal delicadeza que daba la ilusión de estar suspendido en el tiempo. Todo el salón brillaba. Cada superficie reflejaba aquel último fulgor helado, como si el universo entero se hubiera detenido a admirar esa escena. Y entre Douma y Eris, parados entre el centelleo y la escarcha, parecía haberse formado un mundo solo para ellos dos. Por un instante eterno, no hubo un solo sonido. Hilda cubría sus labios con los dedos, visiblemente conmovida. Philip observaba todo con expresión perpleja, incapaz de articular palabra. Sauros había dejado de sostener su espada, sus ojos más abiertos de lo normal, y por primera vez en mucho tiempo, sin saber qué decir. Ghislaine fue la primera en sonreír. Una pequeña curva en los labios, que creció lentamente. Y entonces, se escuchó el primer aplauso. Tímido, casi por instinto. Luego otro. Y otro más. Pronto, todo el salón estalló en aplausos entusiastas. El silencio fue sustituido por una ovación creciente. Los nobles se pusieron de pie. Algunos reían incrédulos, otros simplemente aplaudían con fuerza. Los más cercanos al estrado golpeaban con los nudillos sobre las mesas, encantados. Eris, aún sonrojada, bajó un poco la cabeza, confundida pero emocionada. Douma simplemente sonrió, satisfecho, como si todo hubiera salido según su plan. La habitación seguía brillando con restos de escarcha suspendida en el aire. Era como si el mundo mismo celebrara aquella danza. Los aplausos retumbaban en el salón, algunos aún confundidos por lo que acababan de presenciar, otros simplemente rendidos ante la belleza del espectáculo. El ambiente seguía impregnado de una atmósfera mágica. Aunque la cúpula de cristal ya no estaba, su resplandor había dejado una impresión imborrable en todos. Eris respiraba con dificultad, con las mejillas encendidas y los ojos ligeramente brillosos por la emoción. Miraba a Douma, sin decir nada por unos segundos. Douma, con una sonrisa triunfal y ese brillo travieso en los ojos, solo le guiñó un ojo como si dijera, «¿Viste? No fue tan difícil». Sauros se cruzó de brazos, mirando la escena con gravedad, pero sin decir nada. Su atención estaba centrada en Douma. Philip se ajustó el cuello del traje con disimulo, su ceño aún fruncido. «Ese mocoso, siempre tiene que hacer algo fuera de lo común», murmuró entre dientes. Hilda mantenía una mano sobre el pecho, claramente aún nerviosa. «Por un momento pensé que», susurró, pero se calló al ver a su hija tan feliz. Ghislaine, por su parte, observaba la escena con una sonrisa leve, sus ojos clavados en Eris. «Vaya, no pensé que esa niña pudiera sonreír así», murmuró para sí misma, como si acabara de entender algo. Los nobles comenzaron a murmurar entre ellos, algunos claramente impresionados. «¿Quién es ese chico? ¿Fue magia? ¿O algo más? No he visto nada así, ni siquiera en la corte real», pero el momento culminante fue cuando Eris, aún con esa mezcla de emoción y sorpresa, susurró para que solo Douma escuchara. Gracias, por no dejarme sola allá arriba». Douma solo ladeó la cabeza con su típica elegancia burlona. «Siempre estaré cuando más lo necesites».
Tanto Douma como Eris se miraban aún agitados, respirando con fuerza tras el espléndido espectáculo que acababan de ofrecer. Pero sus rostros, más allá del cansancio, estaban adornados por sonrisas genuinas. Sonrisas que hablaban de diversión, de triunfo, y de un extraño pero grato sentimiento compartido. Y entonces, sin previo aviso, Sauros dio un paso al frente con una risa atronadora. Y ese es el estilo de la familia Greirat. Somos los mejores, jajajaja. Bramó mientras levantaba a ambos niños en sus hombros como si no pesaran nada, alzándolos ante todos con un orgullo explosivo. El salón estalló en risas y vítores. La música retomó su ritmo festivo y la velada siguió con el fervor propio de una celebración inolvidable. Los nobles no dejaban de comentar lo ocurrido, algunos entre bocados y brindis, otros simplemente atrapados en la emoción del momento. Mientras tanto, Douma caminaba tranquilamente entre los asistentes, hasta encontrarse una vez más con Edna, quien lo interceptó con ojos brillantes de pura curiosidad. «Joven Douma, ¿cómo lo logró?», preguntó con entusiasmo, casi como si fuera una niña escuchando una historia de hadas. Douma ladeó la cabeza, con esa calma misteriosa que lo caracterizaba. «En los entrenamientos de esgrima, vi que Eris aprendía ciertos movimientos», comentó con naturalidad. «Movimientos», repitió Edna, algo confundida. No es que Eris no pudiera seguir el ritmo, el problema era que sus pasos eran demasiado rápidos. Pero cuando redujo su tiempo de reacción al bailar, logró evitar dar pasos errados. Solo fue cuestión de ajustar el tempo, explicó, como si se tratara de algo sencillo. Edna abrió los ojos como platos. «Wow. Siento como si hubiera descubierto un gran secreto», dijo riendo, maravillada. «¿Lo viste? Douma es grandioso», interrumpió Eris, colándose en la conversación con la energía que le era natural, aunque esta vez teñida de alegría y emoción sincera. Douma soltó una pequeña risa. «Para nada. Todo fue posible porque practicaste mucho». Eris se sonrojó de inmediato, frunciendo la nariz como si no supiera cómo manejar el cumplido, pero sin dejar de sonreír. «Joven Douma. Señor Douma. Joven Douma». Se escuchó de pronto al lado de ellos, interrumpiendo la conversación. Resultaba que el espectáculo de la cúpula y el baile no solo había encantado a los adultos. 3 jovencitas de la misma edad que Eris se acercaban ahora directamente hacia Douma, con pasos firmes y ojos brillantes de emoción. «¿Cuántos años tienes?», preguntó una de ellas con curiosidad inmediata. «Me gustas», dijo otra con una franqueza tan directa que dejó a Eris boquiabierta. «Joven Douma», canturreó la tercera, con un tono casi coqueto. Philip, observando la escena desde no muy lejos, se acercó con una sonrisa en los labios y voz relajada. «Te dije que no llamaras mucho la atención, pero bueno, como es un día especial, haz lo que quieras», dijo mientras le daba una palmada en el hombro. Luego, con tono burlón y despreocupado, añadió en voz alta: «Si decides irte con una de ellas a la cama, usa protección». Al retirarse riendo, Douma solo pudo soltar una carcajada suave, mientras las niñas reían también, algo sonrojadas por lo que acababan de escuchar. «Vaya que lo haré», comentó Douma con una sonrisa ladeada, dejando ver un gesto pícaro. Aunque su tono era provocador, había algo extraño en su expresión, no exactamente lujuria, sino esa teatralidad suya tan particular, una mezcla entre humor, coquetería y burla ligera. Pero antes de que la escena pudiera escalar a algo más, ¡pam! Eris le dio un certero golpe en la cabeza, haciéndolo agacharse ligeramente. Sin decir palabra, lo sujetó por detrás del cuello de la camisa y empezó a arrastrarlo con fuerza hacia otro lado del salón, entre murmullos y miradas entre divertidas y sorprendidas. «¿Celosa?», alcanzó a decir Douma con su sonrisa traviesa mientras se dejaba arrastrar. La respuesta fue otro golpe más seco, esta vez al hombro. «Idiota», masculló Eris con el rostro encendido, sin dejar de jalarlo. Y así, entre risas, miradas y algún que otro suspiro, la fiesta seguía su curso, con Douma brillando como un imán en medio de un mundo que apenas empezaba a comprenderlo. La fiesta, brillante y majestuosa, fue llegando a su fin con el pasar de las horas. El vino escaseaba, los platos comenzaban a vaciarse, y los últimos brindis resonaban mientras los invitados se despedían entre risas y pasos tambaleantes. Sin embargo, en medio de aquel ambiente que ya se disolvía lentamente en la madrugada, un murmullo inquieto comenzó a tomar forma entre los asistentes. «¿Alguien ha visto a mi hija?», preguntó, angustiado, uno de los nobles. «No la encuentro por ningún lado», añadió otro con el rostro pálido. «Yo tampoco, no están por ningún lado».
dijo una madre visiblemente alterada. La música ya no sonaba. Solo se oían pasos apresurados, susurros tensos, y el crujir de puertas abriéndose y cerrándose con rapidez. Ghislaine, con la mirada seria, comenzó a revisar habitación tras habitación. Algunos sirvientes buscaban bajo las mesas, otros revisaban el jardín. Pero no había rastro. Las tres niñas simplemente no estaban ni dentro ni fuera. Antes de irse, uno de ellos, joven Douma, tú fuiste el último en verlas, ¿no es así? Douma parpadeó lentamente, su rostro tan sereno como una escultura de mármol. No sabría decirlo, después del baile todos se dispersaron, supuse que volvieron con sus padres, respondió con amabilidad, inclinando la cabeza en una reverencia cortés. Nadie notó la pequeña curva en sus labios, apenas perceptible, una sonrisa mínima que parecía más un gesto del viento en su rostro que una expresión real. Ninguna alteración. Ninguna grieta en su máscara de cortesía. Nadie notó el leve movimiento de su mano, tras su espalda, donde algo asomaba. Una cinta infantil, desgarrada, húmeda en su extremo, como si hubiera sido mordida. La oscuridad de su mirada era casi imperceptible, envuelta en una calma peligrosa. Nadie supo, ni sabría, que, hacía ya horas, cuando el salón aún brillaba, Douma se las llevó con dulzura y palabras encantadoras. Las guió lejos de la multitud, a un rincón donde la luz no llegaba y donde el silencio era total. No les gritó. No las apresuró. Solo las envolvió, como una serpiente se enrosca dulcemente antes de apretar. Y luego, las convirtió en parte de sí mismo. Un acto meticuloso. Limpio. Bello, a su manera. Mientras las últimas luces se apagaban y la mansión regresaba al silencio, Douma caminó por los pasillos como si nada hubiera pasado. Solo con una sonrisa ligera y el cuerpo algo más lleno, más fuerte. Después de todo, era una celebración. Y él, también tenía que saciarse. A pesar de todo lo ocurrido, el incidente quedó como un pequeño mal rato que, tal vez, tarde o temprano se solucionaría, o al menos eso era lo que muchos pensaban. Excepto Douma obviamente. Una vez que todo terminó, Douma se encontraba en su habitación. Con él estaban Ghislaine y Eris, pasando el rato mientras hablaban de lo sucedido. Pero pronto Douma cambió el tema hacia algo que consideraba más importante. Aquí tienen, dijo, mostrando dos varitas con una joya brillante incrustada en la punta. ¿Qué es eso?, preguntó Eris, mirando con curiosidad. Según lo que me enseñó mi maestra, los maestros de magia también regalan varitas a sus aprendices. Es un poco tarde, pero creo que sería estupendo que las tomaran. Si es así, prefiero una de esas, respondió Eris, señalando una de las pequeñas estatuillas de hielo que reposaban en la mesa de Douma. Ghislaine tomó su varita con calma. A pesar de los roces pasados con él, esta vez se mostró tranquila y hasta le dedicó unas palabras. Douma, a pesar de ser tú, en verdad agradezco toda tu ayuda. Es un gran placer, contestó Douma, fingiendo estar emocionado. Entonces, pequeña Eris, ¿prefieres una de esas?, le preguntó al verla con la estatuilla en la mano. Eris la observó un momento, dudosa, hasta que de pronto reaccionó. ¡No! Yo también quiero una, exclamó, dejando la figura a un lado y tomando su varita con entusiasmo. Al ver a Ghislaine arrodillarse como muestra de agradecimiento, Eris la imitó torpemente. Muchas gracias, dijo con nerviosismo, intentando hacerlo bien. Oh, no es nada, querida. Úsenlas muy bien, respondió Douma con una sonrisa ligera. Fue entonces cuando Eris empezó a mirar fijamente a Ghislaine sin pestañear, lo que confundió a la mujer. Creo que está esperando su regalo, comentó Douma, divertido. Comprendiendo lo que Eris esperaba, Ghislaine se quitó tranquilamente un anillo que llevaba en la mano. Lo sostuvo un momento entre los dedos, contemplándolo con cierta nostalgia. Este es un talismán que ha pasado en mi familia por generaciones, dijo con voz serena. Se dice que, si lo usas, los lobos malvados no te atacarán por las noches. ¿Para mí?, preguntó Eris con un rubor leve, sorprendida. Ghislaine sonrió. Eris, después de todo, solo es una superstición. La niña tomó el anillo con cuidado y se lo colocó, encantada. Su mirada se volvió firme y decidida mientras lo admiraba. Prometo cuidarlo. Vaya, se puso más feliz que cuando le di mi regalo. Supongo que es porque es más femenino, pensó Douma, observando la escena con una pequeña sonrisa. Por cierto, Ghislaine, dijo en voz alta, curioso, ¿cómo sabes eso del anillo?
Ah, porque una noche no podía dormir y Paul me dijo que fuéramos a nadar juntos, así que entonces, no digas más, la interrumpió Douma, aún con su tono animado, aunque su sonrisa se tensó ligeramente al imaginar cómo terminaría esa historia. La mañana siguiente se filtraba apenas por los ventanales, teñida por un tenue resplandor dorado. Douma abrió los ojos en completo silencio, como si no despertara, sino simplemente cambiara de estado. No parpadeó ni bostezó, solo ladeó la cabeza con lentitud, y sus ojos se encontraron con una escena inesperada. Eris dormía profundamente a su lado, envuelta en la luz cálida de la mañana. Su respiración era tranquila, infantil, y entre sus dedos aún apretaba con fuerza la varita que él mismo le había regalado. En su otra mano, un pequeño brillo metálico resaltaba entre la piel clara, el anillo de Ghislaine. Douma sonrió. No una sonrisa amable o agradecida. Era esa sonrisa suya, torcida, desequilibrada, marcada por una intención oscura. Vaya, ¿quién lo diría? Murmuró con ese tono suyo, dulcemente podrido por dentro. El que no arriesga, no gana. Kukuku se inclinó sobre ella, su rostro acercándose lentamente, como si fuera a olfatearla, o algo peor. Sus dedos se alzaron con suavidad, flotando apenas por encima de su piel, sin tocarla, como si midiera algo invisible. Una tensión en el aire se hizo palpable. Pero entonces, sus ojos se posaron en los detalles. La varita sostenida con devoción, el anillo ceñido al dedo con inocencia infantil. Esa imagen, lo congeló. La sonrisa se le quebró. El brillo en sus ojos cambió. No era arrepentimiento, ni compasión. Era un recuerdo, tal vez una sensación olvidada, enterrada entre miles de ecos rotos. TCH, supongo que el anillo sí funciona, susurró con ironía, pero con un dejo de calma en la voz que no solía mostrar. Se apartó con lentitud, volviendo a su lado de la cama, sentándose al borde sin mirar atrás. Por un segundo, solo un segundo, Douma se permitió algo parecido al silencio interior. Luego, como si nada hubiera pasado, cerró los ojos de nuevo, no para dormir, sino para pensar. Un rato más tarde, Douma se encontraba paseando por los pasillos de la mansión, como ya era costumbre en sus mañanas. Sin embargo, algo llamó su atención. Un par de presencias se movían con cierta intensidad en una de las torres laterales, un lugar que los empleados solían usar ocasionalmente para descansar. Con paso sereno, Douma se dirigió hacia allá. A medida que subía las escaleras de piedra, empezó a escuchar sonidos conocidos, gemidos. Tan temprano, y ya tan energéticos, pensó con una mezcla de fastidio e ironía. Nunca voy a entender qué tienen estos humanos con el sexo. Lo hacen como si les fuera la vida en ello, aunque, siendo sincero, creo que sueno como un hipócrita. Al llegar al piso superior, la escena lo recibió sin filtros. Sauros estaba con una de las empleadas, en plena acción. Ella, al notar la presencia de Douma, huyó a toda prisa con el rostro rojo como un tomate. Sauros, en cambio, no se inmutó. Solo miró por la ventana en completo silencio. Mis más sinceras disculpas, señor Sauros. No era mi intención interrumpir, dijo Douma con una media sonrisa, casi mecánica. No importa, respondió el hombre con su tono firme, sin apartar la vista del exterior. Quiero que veas esto, Douma. Algo en su tono llamó la atención del demonio. Se acercó sin decir nada, pensando que el silencio de Sauros no tenía nada que ver con la intimidad interrumpida. Se colocó a su lado y miró por la ventana. En el cielo flotaba un orbe oscuro, enorme, rodeado por lo que parecía ser fuego líquido, girando en espirales rojizas y anaranjadas. Douma frunció el ceño. Una sensación conocida lo recorrió de pies a cabeza, como una punzada ancestral. Lo mismo que sintió aquella vez que vio un castillo flotar entre las nubes. Peligro. Su instinto como demonio y como depredador natural le gritaba que eso no debía estar allí. Que debía ser destruido. De inmediato, estiró las manos, los dedos como cuchillas preparadas para lanzar un tajo invisible. Su sonrisa desapareció. Su cuerpo se tensó y el aire a su alrededor bajó algunos grados, como si el invierno se hubiera colado en la habitación. ¿Qué es eso?, preguntó, manteniendo una calma superficial mientras no apartaba la vista del fenómeno. No lo sé, respondió Sauros sin titubear. Pero no parece ser algo malo. ¿Y por qué piensa eso, señor? Sauros tardó unos segundos en contestar. Porque es mejor estar alerta. Douma asintió lentamente. No soltó palabra, pero su cuerpo entero se mantenía alerta. Lo que fuera que estuviera ocurriendo, no sería ignorado. Permanecería atento.
Y si era necesario, respondería con todo su poder, y más le valía estar preparado para ese momento. Fin del capítulo.